Bien, tengan muy buenos días. Vamos a ver un tema más en esta oportunidad, un tema titulado Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, ¿no? Eh, Quiero decirles que Dios es eterno. Dios y su palabra no cambian. Y quiero compartirles lo que está escrito en Malaquías capítulo 3, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué significa el que no cambia? Dios dice también Números, que habla bien claro que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De eso está diciendo que Dios no cambia, ¿no? Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y esa promesa se cumplió. Dios le dijo a Adán que el día que comiere del árbol de la ciencia, y si comiere ciertamente iba a morir. En ese aspecto dice que Dios no cambia. También él dijo a Noé que nunca más iba a raer a la humanidad. Y, y es por eso que hasta ahora no envía un castigo, como se puede decir en esos días lo permitió, ¿no? Entonces dice que no cambia. Entonces dice, hijos de Jacob, ¿no? Por eso no os he consumido. Eh, es tan interesante ver, por eso la gente, inclusive Pedro dice que, ¿dónde está tu Dios? Mucha gente dice, no, si Dios existe, ¿por qué esto? No, es que Dios ha establecido su misericordia. Salmo 106, ¿no? Salmo 107, Salmo 136, habla también, ¿no? Para siempre es su misericordia. Eso nos ha extendido su misericordia. Aún el hombre esté pecando, todavía Dios le extiende su misericordia, y quizás ya se merece una respuesta por sus pecados, pero sin embargo Dios le extiende su misericordia. Dice su palabra también que Él hace salir su sol, por ejemplo, para justos e injustos. Entonces sigamos leyendo lo que dice el verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, ¿no? Y no guardasteis. Vamos a detenernos un instante en esta parte. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces, el hecho de que se hayan apartado desde el día de sus padres, eso es un tiempo más o menos de una generación de sus padres. Y hoy en día vemos mucha gente en realidad que está apartado del Señor. El- la respuesta a los problemas del hombre no son las cosas materiales. La solución, ¿no?, para el problema del hombre es Cristo Jesús. Y eso es exactamente lo que no quiere entender la gente, ¿no? Sus padres de estos israelitas habían, se habían abandonado, habían dejado sus leyes, y pues podemos ver ya a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, había gente, ¿no? Se acordarán de los leprosos, se acordarán la mujer flujo de sangre. Eran personas que estaban apartados, tenían la promesa, pero se habían apartado, se habían dejado de, ¿no? Se habían olvidado de guardar las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces, una persona apartada del Señor, pues definitivamente viene el mal y puede atacarlo, no tiene la cobertura de Dios.
De eso está hablando, ¿no? Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Todos sabemos que cada uno de nuestros padres, ¿no? Han cometido algún pecado. Y nosotros debemos de apartarnos de esas cosas, de las prácticas que ofendían, ¿no?, a nuestro Padre Celestial. Nuestros padres terrenales hacían cosas que no agradaban a nuestro Padre Celestial, ¿no? Se apartaron. Primero viene el apartarse y luego pues el no hacer. Las personas que se apartan obviamente ya no están haciendo ¿no?, la obra del Señor, o están poniendo por obra las leyes, incurren en otras leyes, en la ley de la desobediencia, ¿no? Como dice Efesios 2:1, y entonces, ¿no? Y empieza a operar, ¿no?, otros espíritus, ¿no?, sobre los hijos de desobediencia. Y es por eso que nos viene, es duro decirlo quizás, pero hoy en día, ¿no?, muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor están sufriendo las consecuencias. Y es lamentable, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios no puede inventarse otra fórmula y decir, pues bueno, mi pueblo me ha dejado, me ha abandonado, no guarda mis leyes, entonces le voy a hacer otras leyes, qué sé yo, que esté a su agrado, que ellos lo puedan hacer. No, Él no va a cambiar. Es inmutable. Entonces dice, ¿no?, que nosotros, ¿no?, hemos dejado sus leyes, nos hemos apartado. ¿De qué manera se han apartado? Vamos a ver un ejemplo en el mismo libro de Malaquías, ¿no?, verso 2:17, ¿no?, del capítulo de Malaquías 2:17, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Entonces, muy importante lo que nosotros hablamos. ¿Qué hablamos? Por eso tenemos que, ¿no?, el hombre prudente siempre está atento a lo que su boca puede decir. Y decís, ¿no?, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Miren, estas personas habían dicho, ¿no?, podemos hacer cosas, no importa, malas. Dios no tenían un concepto, como hoy en día mucha gente tiene su propio concepto. No hagamos nomás con las cosas malas, porque Dios es bueno y eso le agrada, decía, ¿no? Y porque dice, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, ¿no? Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué preguntan eso? Porque después de la destrucción del templo, del templo que Salomón había construido, ya Dios no se manifestaba como no forma de nube, ya no. Es que Dios había prometido que iba, ¿no? ¿Se acuerdan de Joel? Que iba a enviar su espíritu sobre toda carne. Y estos israelitas no entendían, como hoy en día mucha gente no quiere entender, ¿no? Y empiezan a decir, pero si Dios está vivo, ¿por qué permite esto? Ellos quieren, ¿no?, que los hombres quieren que Dios se manifieste o se revele como el hombre quiere. Y en realidad esto es una mente afectada por el mal. Nosotros debemos de alinear nuestra mente, nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que la gente no quiere. Anda en sus propios caminos. Dice, ¿no? Esta bendita palabra, ellos dicen, ¿en qué decís? Acuérdese esa palabra. ¿En qué decís, no?, que hemos hecho cansar a Dios. Vamos a volver a 3:7, la segunda parte. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
¿Se acuerdan de esa palabrita que decía, ¿en qué decís? ¿No? Esa es la actitud de un cínico. ¿En qué? Porque ellos sabían perfectamente que habían abandonado las leyes de Dios. Habían dejado de ponerlas por obra. Por eso el que deja, ¿no?, de hacer buenas obras, siempre está haciendo alguna obra. Pero esa obra ya ha dejado de ser buenas obras. Si ha dejado sus leyes, está haciendo cualquier ¿no?, tipo de obra, menos la obra de su Padre. Entonces en esta parte dice, ¿no?, nuevamente, verso 7, casi al final dice, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos sabían que tenían que volverse a los caminos de Dios. Y solamente una persona cínica puede decir, no. ¿En qué? Como haciéndose los locos que no sabían nada. Ellos sabían perfectamente, ¿no? Y cualquiera de nosotros sabe el pasado de nuestros padres. Cuáles fueron sus caminos. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis padres incurrieron en la idolatría. ¿Y quién no se va a acordar si su padre fue un alcohólico, fue un mujeriego, un mentiroso? Y decirle a Dios, ¿en qué? Yo no sé. Ese es de un cínico. Y para comprobar vamos a ver un verso más, un verso que es muy discutido en estos tiempos. Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice. Y dijisteis, otra vez esta palabrita, miren. ¿En qué te hemos robado? Otra vez. Un cínico es especialista en tratar de hacerse el que no sabe. Con él no es las cosas. Pero en verdad, yo quiero animarte, hermano, una vez más, solo Cristo Jesús es la respuesta para el hombre. Después ninguna. Cristo Jesús es la respuesta del hombre. El hombre siempre tendrá necesidades, y muchas, incluido mi persona. Todas las personas tenemos limitaciones. Hoy en día es cierto, muchos se vuelven caritativos y no está mal el colaborar con el prójimo, pero créanme que todos los días no lo podemos hacer. Créanme que no podemos hacer todas las semanas, no podemos hacer todos los meses, todos los años. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. Pero ¿saben qué? Hay un pasaje bíblico cuando la mujer samaritana fue a sacar agua y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. Y Jesús, ustedes saben perfectamente que Él les estaba hablando del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, mire, cualquiera. Y eso es exactamente, vamos sino a la palabra del Señor, está en Juan capítulo 4, verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿Qué dice? Cualquiera. Tú, yo, ellos, nuestra familia, el hombre adinerado, el hombre más poderoso, cualquier persona va a volver a tener sed. Mientras siga bebiendo del mundo, mientras siga bebiendo del hombre, mientras siga confiando en sus fuerzas, siempre tendrá sed. Siempre. ¿Y qué dice? Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Seas creyente, no seas creyente, si tú sigues bebiendo de esos propios pozos que tú tienes, esa fuente se agotará. Y volverás a tener sed. Si se agota tu fuente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a incurrir
en pedir a otras personas. Vas a buscar otros pozos. Pero verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El hombre debe tener a Dios dentro de él. Y ese Dios que va a estar dentro de él le guiará a toda la verdad. Y empezará a entender que el hombre no ha venido simplemente para recibir, sino que también para dar. Dad y se os dará. Que el hombre tenga a Dios y le pueda dar una verdadera identidad, que no ha venido para tener cosas limitadas. Si Dios está con, ¿no? Hará proezas, hará maravillas. Como dicen los salmos, saltarán muros, resolverán problemas, asumirán retos. ¿Por qué? Porque Dios está dentro del hombre. Entonces Jesús le está diciendo, si tú me recibes o recibes a ese Dios Espíritu Santo, nunca jamás vas a tener sed. Tendrás el poder, tendrás la sabiduría para crear pozos. Y no irás a ese pozo físico, a algo que todos los días vas. Tomas, bebes y mañana vuelves a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Qué te parece? Entonces, no es que yo esté en contra de que podamos dar o podamos recibir. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la fuente inagotable. Nunca se agotará su fuente. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y ese creador va a estar dentro del hombre, dentro de la mujer que le recibe. Espero que me hayas podido entender. De eso está hablando, ¿no? Y entonces, volvamos a Malaquías 3:7, la segunda parte. Dios mismo les hace la invitación y le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué precioso! Miren lo que hace Dios. Haciéndole la invitación al hombre pecador. Y hoy en día vemos en verdad cosas que nunca se ha visto. Toda una institución armada, toda una institución policial clamando a Dios, pidiendo a Dios, y qué bueno. Eso es muy bueno. Pero mucho mejor es que ellos tengan a Dios en su corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano velan los que guardan la ciudad? Si Jehová no es el que edifica, en vano están trabajando los edificadores. ¿Qué significa eso? Están haciéndolo sin Dios. Y es interesante meditar en esto, mi estimado oyente. Y en verdad, tengamos a Dios en nuestro negocio. Tengamos a Dios en nuestra familia, en nuestra empresa. Joven estudiante, tenlo en tus estudios. No permitas que la filosofía pueda distorsionar lo que Dios tiene para ti.
sabiduría de lo alto. Ustedes, jóvenes, pueden ser los futuros líderes que Dios anhela, que tanta crisis de líderes hay en nuestra nación, sobre todo. Liderazgo bajo los principios, ¿no?, establecidos por Dios, como lo fueron Daniel, como lo fue sus amigos, como lo fue José. Es tremendo, amados hermanos. Tremendo. Dios le está pidiendo prácticamente un poco más, por favor, un poco más los ruega. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben que nosotros como padres, cuando vemos sufrir a nuestros hijos, fracasar, golpearse, hay un dolor? Hay un dolor ver fracasar a nuestros hijos. O si no, pregúntale tú que me escuchas, a tu papá, a tu mamá, cuando tú fracasaste en alguna área de tu vida, si no sufrieron ellos, si no les dolieron a ellos. Yo quiero decirte, a Dios le duele su corazón cuando su creación fracasa, vive una vida miserable. Y es por eso que Dios está diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahí pone su firma, ha dicho Jehová. Es cierto que está usando a un profeta, a un hombre, pero Dios mismo le está diciendo a Malaquías, dice, pone su firma, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero el pueblo tiene una respuesta muy vaga, muy humana, muy ambigua. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos sabían. Como tú y yo sabemos que estamos incurriendo en algún mal. Como tú y yo somos conscientes de las cosas que hacemos. Vamos a ver de qué manera se puede volver uno al Señor. Porque dice que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Quiero compartirles también lo que dice Zacarías 1. Zacarías 1:4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Así como Malaquías estaba hablando, también hubieron otros profetas que a sus padres Dios siempre estaba hablando. Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el pasaje, y no atendieron, no escucharon. Ni me escucharon, dice Jehová. Miren, padres rebeldes, ¿qué se puede esperar de los hijos? No quisieron oír. Miren, a sus padres también le había hecho esa invitación, pero ellos no quisieron atenderles. Prefirieron prestar atención a otros dioses. Por eso la idolatría, güey. Y yo te motivo, yo te animo, ¿verdad? Puedas esforzarse porque su palabra, la Biblia nos insta a que seamos esforzados y seamos valientes. Busca a Dios con todo tu corazón. Esfuérzate.
¿Mm? Lo que nos apartan son los caminos. ¿Qué es el camino? Te he dicho en varias oportunidades, el camino es un conjunto de pasos. ¿Qué pasos estás dando en la vida? Si esos pasos que das son guiados por Dios, bien, estás haciendo bien. Pero séte consciente, no seas como estas personas. Si no les estás consultando a Dios, déjame decirte que solo estás caminando tú por tu propia cuenta. Allá posiblemente al final no te encuentres con los propósitos de Dios. Vas a encontrar cualquier cosa, puedes posiblemente encontrar el éxito, pero el éxito sin Dios. ¿Mm? Apartaos de vuestros malos caminos. Y cuando uno va dando esos pasos, termina un lugar, ahí es donde uno empieza a hacer las obras. Supongamos, yo me voy de camino al centro de mi trabajo, al centro de mi estudio, y ahí empiezo a hacer algo. ¿Mm? ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo como para Dios? Porque su palabra en el Nuevo Testamento Colosenses nos habla bien claro que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para el hombre, porque la recompensa no va a venir del hombre, sino va a venir de Dios. Interesante. Entonces dice, no, una vez más este pasaje, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Volveos de vuestros malos caminos, mira tu caminar. El Señor dice que son malos esos caminos. Y si los caminos, los pasos que está dando en ese caminar son malos, las obras también son malas. ¿Por qué? Porque no decidimos de corazón en recibir la palabra del Señor. Con todo respeto, muchos ahora nos bombardean con palabras, ¿no? Recibimos de acá, nos mandan mensajes bíblicos, pero ¿lo tenemos en nuestro corazón? ¿Qué dice Josué 1:8? Y muchos, inclusive nosotros incluidos, nos olvidamos de meditar la palabra. Y el éxito está ahí justamente. Dice bien claro que nunca se debe de apartar la palabra, este libro de la ley, de nuestra boca, sino que de día y de noche meditemos en ella para tener mucho cuidado de hacerlo conforme en ella está escrito. Y viene la bendita palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Esto será una mentira? Esta es la misma palabra de Dios. Ese mismo Dios que prometió a Abraham cuando no tenía hijos, solamente tenía esclavos, es una promesa para todo aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y viene la oferta, el ofrecimiento. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, amado hermano, amigo que me estás escuchando por primera vez, yo quiero invitarte de verdad, de todo corazón, que puedas tener a ese Dios. Búscalo. ¿Y cómo lo puedes buscar? Mira, si tú decides en tu corazón, Él está cercano. Acabamos de ver un pasaje que hace la invitación al hombre pecador. Si tú das el primer paso, reconoces que eres un hombre, una mujer que eres pecadora, puede sonar muy fuerte. Yo no te digo que estás robando, asaltando, matando. No.
Basta con que no tengas al Salvador, estás rechazando al Salvador. No quieres su amor, porque el amor de Dios es para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo. Que está el mundano, está en el fango del pecado. Para ti, que mientes, que robas, que insinúas, que practicas, ¿no?, la injusticia, que pecas en tu mente, maquinas cosas, que defraudas, que eres deshonesto. Para ti es. Dios te hace la invitación y te dice, vuélvete a mí, porque el camino que estás siguiendo es un camino de muerte. Y si tú reconoces eso, Él se te va a manifestar, se te va a regalar, y uses tu boquita y le digas, Señor, yo quiero conocerte. Y se te va a revelar. ¿Por qué? Porque su amor está para contigo. Y busca una iglesia cristiana donde te puedan seguir enseñando. Ahí donde vives. Y si tú quieres congregar con nosotros, una vez más quiero hablarte de la dirección. Nosotros estamos en el cercado de Vía María del Triunfo, Girón Simón Bolívar 379. De verdad, permíteme hacer una oración, que la palabra pueda llegar a tu corazón. Bendito Dios, yo oro por cada persona que ha escuchado esta palabra tuya. Yo quiero bendecir su vida, Señor amado. Y hoy día, Señor mi Dios, esta persona te hace el Señor y Salvador de su vida. Hoy día ha permitido que tu palabra entre a su corazón y te va a recibir a ti para que tú habites dentro de él. Y serás esa agua que calma la sed y que lo conduce a la vida eterna. Serás ese pan de vida que nunca más tendrá hambre la persona. Gracias. Yo los bendigo y los ligo al cuerpo tuyo. Muchas gracias una vez más por permitirme compartir de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana.